semántica y esta sería la función sintáctica, para hablar con propiedad con lo que estamos viendo en la clase. Entonces, si yo tengo de repente clase de palabra, artículo, ¿cuál sería la función que cumple ese artículo en cualquier parte de la oración? Bien, modificador directo. Si yo tuviera un adjetivo, ¿cuál es la función que cumple dentro de la oración? Modificador directo. Si yo tuviera un sustantivo, que puede ser común o puede ser propio, ¿qué función cumple el sustantivo, Delphi? El núcleo. Bien, cumple la función de núcleo. Bien, ahora, si yo veo las preposiciones, ¿qué función cumplen las preposiciones, Juli? Nexo coordinante. No, nexo subordinante. Bien, ahora, si yo tengo la clase de palabra verbo, ¿qué función cumple dentro de la oración, Fer? Núcleo verbal. Bien, núcleo verbal. Bien, quiere decir que si yo sé qué clase de palabra es, puedo saber cuál es la función sintáctica de esas palabras dentro de la oración. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, dentro del blog de Marus EduBlogs hay una sección dentro de la parte de lengua que dice machetógrafo. En ese machetógrafo va a aparecer la clase de palabra y cuál es la función sintáctica que cumple esa palabra dentro de la oración. Así que acá puse algunas que son las que acabamos de ver entre ayer y hoy, pero en el machetógrafo están todas las que nos faltan ver aún. Sí, Nico. Tengo una duda. Dale. Que ahí dice, o sea, el modificador directo y el núcleo de mi abuela. Sí, Están adentro de un modificador indirecto. sí, están adentro de un modificador indirecto. Y ese término también. Ese término también está dentro del modificador indirecto. Este es el modificador indirecto. Todo esto que tenés acá, todo esto es el modificador indirecto. Que el modificador indirecto va a empezar siempre con una ¿qué? Con una preposición. Y por lo general termina antes del verbo. Ahora porque la oración está puesta, que el sujeto está primero y el predicado está después. Queda lejos del campo. Ahora, fundamental, nosotros sabemos que este es un sujeto, pero ¿cómo va a ser este sujeto? ¿Simple o compuesto? Simple. Sí. Vale. Simple. ¿Por qué va a ser sujeto simple, Valen? Porque el central es solo hay una centro. Claro, porque en realidad siempre ¿de quién estoy hablando? Siempre estoy hablando del campo. Que le aclare que el campo es de mi abuela es algo anecdótico. A mí lo que me importa es que el campo es la palabra más importante. Estoy hablando del campo en sí. ¿Quién es el que queda lejos? El campo. Después aclaro que es de mi abuela, pero estoy hablando siempre del campo. Por eso siempre voy a poner sujeto simple, porque no estoy hablando de dos cosas, estoy hablando siempre de la misma. Simplemente que estoy aclarando que el campo era de mi abuela. Bien, ahora cuando voy a poner oración, ¿qué clase de oración es? Vale. ¿Es oración unimembre o oración bimembre, Valentina? Bimembre. ¿Por qué dijimos que era bimembre? ¿Por qué aclaré que era bimembre, Juan? Porque tiene sujeto y predicado. Bien, dije que el bi quería decir dos, membres quiere decir partes. Bien, esas dos partes son el sujeto y el predicado. Pero ayer justamente aclaraba otra cosa. Si hay una oración que tiene sujeto tácito y tiene un predicado, ¿es oración bimembre? Sí. Sí. ¿Por qué es una oración bimembre? Porque tiene el sujeto de mi abuela. Claro, porque vos le podés reponer el sujeto tácito. Y otra cosa, cuando uno repone ese sujeto tácito, ¿qué palabras utiliza para poder escribir ese sujeto tácito? ¿Maika? Yo. Bien, ¿y qué son esos? Yo, tú, él. Bien, son bien, ¿quién lo dijo? Bien, son pronombres
personales. Bien. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Quiere decir que de esta manera formo o compongo el sujeto tácito y el predicado ya lo tengo. Por lo tanto, esta oración se convierte en una oración bimembre. ¿Alguna duda con respecto a esto? Sí. Pero, ¿por qué es un núcleo subordinante y no un núcleo coordinante? No es un núcleo subordinante. No, nexo. Es un nexo subordinante. ¿Por qué es un nexo subordinante? ¿Qué opinan? Axel, ¿qué opinas? ¿Por qué es subordinante? ¿Qué quiere decir subordinante? ¿Qué quiere decir subordinante? Que depende de quién. En este caso, ¿de quién depende? ¿De quién está hablando el nexo subordinante y la frase? Del campo. Entonces, está subordinado a la palabra campo. Depende de la palabra campo. Conecta, bien, está conectando, está uniendo. En realidad, ¿Y el nexo coordinante cuándo va? bien, el nexo coordinante es, por ejemplo, la letra I. La letra I, dentro de una oración, cumpliría la función de ser nexo coordinante. ¿Por qué? Porque si yo dijera, por ejemplo, Juan y Marta, me está conectando dos ideas, nexo coordinante. O por ejemplo, si yo dijera, salimos del cine y fuimos a cenar. Estoy conectando dos oraciones, dos ideas. ¿Se entiende? Y acá estoy conectando dos nombres. O cuando digo voy a comprar limones y mandarinas. Estoy conectando dos palabras. Por eso se llama nexo coordinante. Está coordinando y uniendo a dos palabras. Solo podemos poner dos, no podemos poner tres. Entonces ahí tendría que haber una coma, ¿sí? Si usáramos más de dos, hay que poner una coma y sería por ahí una enumeración. Pero en este caso, si tenemos o dos ideas, o dos frases, o dos nombres, o dos oraciones que queremos incluir, utilizamos la letra I, que es un nexo. La palabra nexo significa unión. Coordinante porque las coordina. Uno cuando arma una frase se fija que sea coherente. Y cuando pones la letra I, que esta frase tenga sentido con la frase que viene después. Sí, Maika. ¿Y también es una preposición? ¿La I? No, es lo que acabo de decir. La letra I no es una preposición, es un nexo coordinante, es otra clase de palabra. Nada que ver. Vale. Entonces la coma también es como un nexo coordinante, ¿no? No, la coma no. La coma tiene el sentido de enumerar o aclarar, pero no es un nexo. O puede actuar en algún momento en una oración que sea predicado no verbal como verbo, pero bueno, por ahora nos vamos a limitar al sujeto, que es lo que más nos interesa para poder seguir avanzando. ¿Dudas con respecto a esto? ¿Alguien que no le quede claro, algo que no haya entendido, que le podamos explicar un poquito más? ¿No? ¿Hasta acá llegamos? Bien. Acá escribí otra oración, que bueno, ahora queda un poquito más junta. La voy a separar y la vamos a analizar también. Y dice así esta oración. A ver. Una fiesta con final feliz. Bien. ¿Quién se anima a pasar a analizar esta oración? Bien. ¿Qué era lo primero que teníamos que hacer? Mayra. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Dale, pasá a decir qué. Pasé a marcarlo, ahí tenés tizas. Bien, ¿qué es lo segundo que tenemos que hacer? Maika, pasá a hacerlo. Dale. Bien, ¿qué es lo que hago después?
¿Cuál sería el siguiente paso? Axel. Juli. ¿Cuál lo primero o sea, marco el sujeto? Bien, pero para poder marcar el sujeto, Juli, ¿qué tenés que hacer? Tengo que preguntar de quién estamos hablando. Pregunto ¿De quién estamos hablando? Pregunto una cosa. ¿Esto es un verbo? No tiene verbo. Es rara no tiene verbo. Ah, no tiene verbo. ¿Y qué es solamente esto? Es una unimembre. Oración unimembre. Bien, es una oración unimembre. ¿Qué tiene solamente esta oración? Sujeto. Tiene solo sujeto. Entonces, si solamente tiene un sujeto, es una oración unimembre. No las vamos a analizar las unimembres, simplemente las vamos a reconocer. Y la palabra con, ¿qué sería? No es un verbo. ¿Qué sería la palabra con? El nexo coordinante. ¿Cómo? Una preposición. Bien, pero en este caso, como no la vamos a analizar, podemos sí reconocer qué clase de palabras son. Una, ¿qué clase de palabra es? Adjetivo numerativo. Claro, es un adjetivo numeral, porque está hablando de una, uno. Bien, si es un adjetivo, clase de palabra, adjetivo, ¿cuáles eran las funciones que cumplían los adjetivos? Maika. Claro, sería un modificador directo. La palabra fiesta, Gonza, ¿qué clase de palabra es? Es el sustantivo, el núcleo. Bien, cumple la función de ser El núcleo. núcleo. Esta, con, Alex, ¿qué clase de palabra es? El nexo. ¿No? ¿Qué clase de palabra? Primero, semánticamente, ¿qué clase de palabra es? Preposición. Bien, preposición. ¿Qué función sintáctica cumple la oración? ¿Cuál es la función que cumple? ¿Meme? Nexo subordinante. Bien. Final. ¿Qué clase de palabra es final, Valentina? ¿Qué clase de palabra es final? ¿Delfín? Un sustantivo. Un sustantivo. ¿Qué función cumple? ¿Cuál es la función que cumple, Agus? ¿Cuál? Final. ¿Gonza? Ser el núcleo. Ser núcleo. Feliz. ¿Qué clase de palabra es feliz? ¿Agus? No. ¿Qué clase de palabra? Fer. Adjetivo. ¿Qué función cumple dentro de la oración? Modificador directo. Modificador directo. ¿Por qué estas oraciones van a ser unimembres y no bimembres? Porque no tienen dos partes. Bien, porque no tienen dos partes. O tienen solamente un sujeto, o puede ser solamente una palabra, nieva. Bien. O puede ser de repente un hola, o puede ser buen día. Son construcciones que no llegan a tener dos partes. No tienen un sujeto y un predicado. Muchas veces tienen solamente un sujeto, otras son una palabra, o puede ser una palabra, puede decir la hermosa mariposa multicolor, y eso es una construcción sustantiva, pero que no tiene un predicado que sustente esa oración. Entonces se convierte en una oración unimembre, al igual que estas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Hablábamos también que en las oraciones unimembres está referido también a los verbos que tienen que ver con los fenómenos de la naturaleza. Porque yo no digo que una persona nieva, yo digo que una persona llora. Yo no digo que Juan amanece, yo digo que Juan se despertó, y digo que el cielo amanece, pero está referido a un fenómeno de la naturaleza. Por lo tanto, el verbo amanecer, como está referido, o atardecer, a fenómenos de la naturaleza, las marcamos como oraciones unimembres. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna inquietud, algo que no quedó claro? ¿No? Bien.